Estudiantes de 16 y 15, el mejor de los días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer una explicación de lo que son métodos de separación en la guía 7 y relacionada con físico-química para grados de sexto. Empezamos explicando qué es un método de separación. Antes de hablar de un método de separación es importante recordar que los cuerpos son completamente diferentes, ¿no? Si comparamos una roca, por ejemplo, la comparamos con un árbol, encontramos que la materia que se encuentra en el árbol y la materia que se encuentra en la roca son completamente diferentes, pero las dos comparten algo semejante, ¿no? Algo similar, y es que las dos se llaman o se fundamentan como materia. Recordemos que la materia se compone de átomos y los átomos forman algo que se llaman moléculas. Esas moléculas pueden interactuar como tal y me forman algo que se llaman compuestos. Cuando los compuestos o cuando las estructuras materiales conservan la misma fórmula molecular, decimos que la materia es semejante y decimos que se trata de una sustancia pura. Pero a veces no sucede así, tenemos las combinaciones de dos, tres o más tipos de materiales y a eso le llamamos mezcla. O sea que primero tenemos que empezar a clasificar cuándo es sustancia pura o sustancia elemental y cuándo estamos hablando de una mezcla. Para entenderlo de una mejor manera, vamos a recurrir a este cuadrito, a este mapita mental, en el cual establecemos diferencias entre lo que es materia y entre lo que es mezcla, ¿no? La materia se fundamenta o se clasifica en dos, las mezclas y las sustancias puras. Vamos a empezar hablando de las mezclas. Bueno, cuando hablamos de mezclas podemos encontrar dos tipos de mezclas. Las mezclas denominadas heterogéneas, cuando me hablan de hetero me hablan de diferentes, ¿sí? Quiere decir que son mezclas completamente diferentes, pero lo más importante son mezclas visibles. Aquí tenemos una combinación de una mezcla heterogénea que a simple vista yo la puedo ver. Si observo el gráfico, puedo observar que ahí tiene una especie de material verde, una especie de material blanco y una especie de material rojizo. Y a simple vista puedo determinar que son tres materiales completamente diferentes. A eso yo le llamo una mezcla heterogénea. Hetero hace referencia a que a simple vista se puede ver los componentes o las fases de esa mezcla son evidentes. Existe también otro tipo de mezclas que se llaman homogéneas y en esas homogéneas tenemos algo que se llaman las disoluciones, ¿no? Y podemos pensar en lo siguiente, podemos tener agua y a esa agua le podemos agregar algo de alcohol, ¿cierto? Tendríamos agua con alcohol. Sé que se trata de una mezcla, sé que la mezcla es homogénea. ¿Cómo sé que es homogénea? Porque no la puedo ver a simple vista, no puedo ver las fases, vería toda la sustancia como transparente. Entonces asumo que se trata de una mezcla de características homogéneas, ¿no? O puedo tener una combinación entre agua, por ejemplo, de la llave, agua normal, ¿cierto? Con cloro, ¿cierto? Lo usan para purificar el agua de la llave, entonces ahí tampoco puedo diferenciar las fases y asumo que esto es una disolución o una mezcla homogénea. Recordemos que una disolución es semejante a una mezcla homogénea. Tenemos aquí algunos procedimientos que son de características físicas y otros que son de características químicas, ¿no? Cuando hablamos de las mezclas, estamos hablando que por procedimientos físicos se pueden originar. Ahora tenemos algo que se llaman las sustancias puras y en esas sustancias puras también empezamos a encontrar diferentes alternativas. La primera de ellas es que las sustancias puras que tenemos aquí, se pueden clasificar como en dos grandes grupos. Unos que se llaman compuestos y otros que se llaman sustancias elementales o sustancias simples. En esos compuestos decimos que se generan por reacciones de tipo químico, específicamente no físico. Recordemos que las mezclas son por digamos que discriminaciones o procedimientos físicos, mientras que las sustancias puras se fundamentan en estructuras netamente químicas. Decimos que hay interacción entre esos átomos o interacción entre esas moléculas y que pueden formar diferentes elementos químicos. Esos elementos químicos yo los puedo encontrar en la tabla periódica como metales, como no metales, y todos y cada uno de ellos va a representar como tal un símbolo químico. O sea que también ellos van a tener o se van a fundamentar en un símbolo químico. También tenemos otras sustancias que son sustancias más simples, que están formadas por una sola clase de átomos, y esa sola clase de átomos van a fundamentar algo que se llaman los elementos, y esos elementos también pueden ser metales, no metales o símbolos. ¿Cuál es la diferencia entre las sustancias compuestas y las sustancias simples? Que las sustancias simples están fundamentadas solamente en una clase de átomos. Por ejemplo, yo digo que puedo tener átomos
del elemento químico hierro. Pero cuando hablo de una sustancia pura, entonces tengo que asumir que tengo dos o más clases de átomos. Por ejemplo, tengo el agua, entonces asumo que el agua es una sustancia pura, tiene una fórmula química determinada y esa fórmula química determinada no puede ser alterada o modificada. Entonces ahí hablo de una sustancia pura como compuesto. El agua es un compuesto. Mientras que para el caso de las sustancias más simples, también puras, hablamos de elementos químicos. O sea que ya tenemos la clasificación. Sabemos que las mezclas pueden ser de dos naturalezas, de tipo homogéneo o de tipo heterogéneo. Recordemos la diferencia. Cuando me hablan de homogéneo, a simple vista yo no lo puedo diferenciar. De pronto lo puedo separar, pero no lo puedo diferenciar. Y las heterogéneas, a simple vista sí las puedo diferenciar. O sea que podría decir que las homogéneas no se distinguen a simple vista, mientras que las heterogéneas sí se distinguen a simple vista. Bueno, ya aclarando que son mezclas homogéneas y que son mezclas heterogéneas, podemos sacar o determinar una conclusión. Y esa conclusión es que las mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, son procesos de naturaleza física. Y al ser de naturaleza física se pueden separar. Y para separarlos necesito diferentes métodos de separación. De ahí nuestro tema. Primero entendemos qué son mezclas, luego entendemos que hay mezclas que son homogéneas y que son heterogéneas, que son de naturaleza diferente. Y luego concluimos que son procesos o se forman las mezclas por procesos físicos y al ser físicos se pueden separar. Y para separarlo utilizo diferentes métodos, pero no son cualquier tipo de métodos, sino son métodos de separación para mezclas. Vamos a mirar alguno de ellos, observar alguno de ellos y de igual manera le vamos a ir explicando. El primero que vamos a analizar se llama la decantación. Decantar es un método muy antiguo que consiste en lo siguiente. Se utiliza generalmente para líquidos inmiscibles y aclaramos que es un líquido inmiscible. Es un líquido que no se disuelve en otro líquido, eso es un líquido inmiscible. No se pueden mezclar con el agua. Por ejemplo, tenemos el agua y el aceite, ¿no? El agua y el aceite no se mezclan, son inmiscibles. O sea que un líquido miscible es un líquido que se disuelve en otro líquido y un líquido inmiscible es un líquido que no se puede disolver en otro líquido. Aquí tenemos nuestro embudo de decantación para que lo observemos, lo expando un poquito más y en ese embudo de decantación tenemos la siguiente experiencia. Vamos a tener aquí aceite, que es la estructura que tenemos en amarillo, y vamos a tener aquí agua, que es la estructura que tenemos en verde. O sea que tenemos una combinación de agua y aceite. Lo tenemos en algo que se llama un embudo de decantación. Voy a encerrar mi embudito de decantación. Ese es mi embudo de decantación. ¿Sí? Ese embudo va a tener una llave. La voy a señalar. Ahí está mi llave. Y esa llave es la que me va a permitir hacer la separación. ¿En qué consiste el método? Básicamente lo que se hace es combinar aceite y agua o agua y aceite, realmente no importa cuál se agregue primero, ¿cierto? Incluso se puede agitar la mezcla y después de un tiempo se deja en reposo, el agua se queda en la parte de abajo y el aceite se queda en la parte superior. La razón de eso, ¿cuál es? Es algo que se llama densidad. O sea que partimos de que existe en las sustancias algo que se llama densidad y esa densidad es la que provoca que por ese método llamado decantación, dos líquidos inmiscibles, como son el agua y el aceite, se puedan separar. Básicamente consiste en lo siguiente: la sustancia que tenga mayor densidad, por así decirlo, en términos un poco más cotidianos, la sustancia que sea más pesadita, pues va a quedar más abajo, y la que sea menos pesada va a quedar arriba. Es decir, la sustancia que tenga una densidad mayor, porque eso se explica en términos de densidad, va a quedar en la parte inferior y la sustancia que tenga una densidad más baja va a quedar en la parte superior. Luego, a través de esta llavecita que tenemos acá, se abre, se espera que salga el agua, apenas salga todo esto, se vuelve a cerrar, el agua va a quedar en este vasito precipitado, que es lo que tenemos acá, aquí lo estoy señalando, y el aceite va a quedar en el embudo de decantación. Este método se llama decantación. Recordémoslo por favor. Bueno, vamos a usar otro método. El método se llama separación magnética. Es o consiste en el siguiente principio. Encontramos sustancias, o digamos que generalmente en la tabla periódica
encontramos dos tipos de elementos, ¿no? Aquellos que son metálicos y aquellos que no lo son. Cada elemento metálico va a tener algo que se llama el potencial magnético. Y ese potencial magnético es qué tan fuerte puede ser atraído por un imán o no. Recordemos que un imán queda dos polos, ¿no? Tiene un polo positivo y un polo negativo, y en ese fundamento podemos establecer algo que se llama un potencial magnético. Entonces tenemos algunas sustancias, y esas sustancias son sometidas a un imán o a un electroimán, y vamos a obtener un método de separación en el cual este que llamamos imán va a atraer las partículas metálicas y se van a adherir a él, y las partículas que no son metálicas pues van a quedar en la superficie. Para el ejemplo, tenemos acá, encontramos aquí una mezcla. Tenemos una mezcla entre dos sustancias, una que se llama hierro y una que se llama harina. Se agitan muy bien, se mezclan muy bien, y después de un tiempo procedemos a hacer la separación magnética. ¿En qué consiste la separación magnética? Tomamos el imán, lo pasamos cerca a la mezcla, aquí lo estamos viendo. Las sustancias con un potencial magnético grande van a quedar en el imán, y las sustancias que no tienen, digamos que ese potencial magnético, pues van a quedar en la parte inferior. Aquí vemos ya la separación final. En la parte superior tenemos las sustancias con un potencial magnético alto, para este caso el hierro, y en la parte inferior, sin ninguna reacción frente a la separación magnética, las sustancias que no tienen un gran potencial magnético, para en nuestro caso la harina. Tenemos otro método de separación, este se llama tamizado. Es uno de los métodos más antiguos que el hombre conoce. Digamos que es el método con el cual el hombre ha logrado separar el hierro, separar la plata, el platino, algunos de los metales más preciados, ¿cierto? Pero también logra separar cosas tan cotidianas como la grava, como la arena y como la arcilla. ¿En qué consiste básicamente? Este método se utiliza para separar sustancias generalmente en estado sólido, o sea que tenemos sustancias en estado sólido, pero deben cumplir una condición determinante. Deben tener diferente tamaño. ¿Qué deben de tener diferente tamaño? Las sustancias. Si tienen el mismo tamaño, pues no podemos usar el tamizado, o sea que tiene que haber una diferencia significativa entre algo que yo llamo diferencia de tamaño. Generalmente se realiza con una red que se llama tamiz. Aquí la voy a señalar. Eso ahí es el tamiz. ¿Sí? Es parecido como a un colador, un poquito más, digamos que algo más fino, porque pues ya se utiliza de manera experimental en laboratorio, pero en últimas no es otra cosa que un colador, y eso se le llama tamiz. Y el tamiz va a tener agujeros de diferentes tamaños. Entonces, el principio es el siguiente. Si tenemos o queremos hacer una separación, por ejemplo, entre la grava, la arena y la arcilla, vamos a encontrar que las partículas de grava o la sustancia grava va a tener un tamaño mucho más grande que este de aquí, que se llama arena, y que este de aquí, que se llama arcilla. Entonces utilizan diferentes tamizados o diferentes tamices para empezar a hacer el proceso del tamizado. Primero se separan las sustancias o las partículas que son más grandes, en este caso la grava, luego las que son medianas, para nuestro caso la arena, y finalmente aquellas que tienen un tamaño de partícula mucho más pequeño, la arcilla. Observemos que los tres que separamos se encuentran en estado sólido. Tenemos otro método que se llama destilación. La destilación ya es un método un poco más complejo. Cuando utilizamos destilación, cuando tenemos mezclas un poco más difíciles de separar, ¿no? Observemos que las anteriores estaban en estado sólido. Cuando hablamos de destilación, generalmente encontramos que se encuentran en estado líquido. Aquí tenemos un equipo de destilación, ya lo voy a explicar, pero primero voy a indagar sobre el fundamento de este método de la destilación. Para hacer una destilación necesitamos que exista una diferencia en el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es cuando una sustancia está en estado líquido y pasa a estado gaseoso. Un ejemplo cotidiano: estamos en nuestra casa, estamos haciendo eh, el almuerzo, ¿cierto? Y observamos que cuando colocamos el agua en la olla a calentar, pues empiezan a salir como unas pequeñas burbujitas después de un tiempo. A eso se le llama ebullición. ¿Qué está pasando ahí? Pues que el agua que está en estado líquido que tenemos en nuestra olla, debido al calor y a la temperatura, pues está pasando a estado líquido. Entonces ahí necesitamos que las sustancias tengan diferente punto de ebullición. Se utiliza para líquidos solubles
o líquidos miscibles. Miren que alguna vez usamos algo para líquidos inmiscibles. No, aquí se usa para líquidos solubles. Y tenemos un ejemplo muy cotidiano que es cuando tenemos agua y alcohol, ¿no? El agua y el alcohol separarlos es un poco complejo porque la mezcla es homogénea. A simple vista no la podemos ver, pero sabemos que es una mezcla entre agua y alcohol. Para separarlo usamos este método que se llama destilación. Vamos a explicar el método en qué consiste. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestro equipo de destilación. En esta parte que estoy encerrando tengo algo que se llama un balón, ¿sí? Tengo un balón con una mezcla, en este caso entre agua salada, es decir, tengo agua y sal, ¿cierto? Empiezo a calentar el sistema, aquí tengo un mecherito, eso que está ahí se llama mechero, ese para nuestro caso, ese tipo de mechero se llama mechero Bunsen, o en el laboratorio de química se conoce como mechero Bunsen. Eso empieza a calentar, en la parte de arriba o en la parte superior tenemos un termómetro, para que se pueda evidenciar, aquí tenemos el termómetro, observémoslo, aquí tenemos nuestro mechero, aquí tenemos nuestra solución, en este caso es agua salada, pero también podríamos usar un agua con alcohol, por ejemplo. Eso empieza a calentarse, observemos que aquí llegó a 100 grados Celsius. Esos 100 grados Celsius hace referencia al punto de ebullición que tiene el agua, es decir, a 100 grados Celsius el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Eso que está subiendo acá es agua, voy a hacer el recorrido del agua, lo voy a hacer con un color diferente para que lo veamos. Este es el recorrido del agua en estado líquido, empieza a subir acá, está en estado gaseoso, se va a desplazar por este tubo que se llama condensador y va a llegar hasta este punto. En ese punto vamos a encontrar que se va a introducir al sistema agua fría. ¿Y cuál es el fundamento? Que tengo agua en estado gaseoso, y la quiero pasar otra vez a agua en estado líquido. Entonces la paso de nuevo a estado líquido, para eso utilizo agua fría y aquí empiezan a salir como tal las goticas de agua en estado líquido. La sal va a quedar en la parte de acá, aquí se ven los cristales de sal de color blanco y utilizo mi método de separación, conocido y denominado como destilación. Existen otros métodos, tenemos por ejemplo algo que se llama la vaporización. ¿Qué es la vaporización? Consiste en algo similar a la ebullición pero con un equipo menos avanzado. Lo que se hace es tratar de llevar a punto de vaporización a la sustancia líquida para separarla de la sustancia sólida. Es decir, esta agua con sal que aquí separé por destilación en el laboratorio de química, la puedo hacer por vapor, la puedo separar por vaporización cuando tengo pues métodos digamos que menos estructurados, ¿no? En el gráfico podemos observar que aquí tenemos vapor de agua en la parte superior, es acá, vapor de agua. En la parte inferior tenemos una combinación entre sal y agua, o agua con sal, ahí tenemos la combinación. Empieza a calentar, empieza a salir el vapor de agua. Ese vapor de agua sale, queda en el sistema, queda por acá. Y en la parte de abajo quedan los cristales de sal. ¿Sí? Los dos métodos de separación son utilizados para separar agua con sal. ¿Cuál es la diferencia? Que este método de pronto es un poco menos estructurado que el otro, ¿no? Luego tenemos un método que se utiliza para separar mezclas que son complejas o que son difíciles de separar, ¿no? Si pensamos en una tinta de esfero, si pensamos en una tinta de marcador, si pensamos en una tinta de impresora, por ejemplo, observamos que son muy complicados o sea, el nivel de separación es muy complejo de hacerlo. Entonces, para eso usamos este método que se llama cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Es un método específico para separar sustancias que se encuentran mezcladas de manera compleja. ¿Sí? Específicamente, tinta que podemos separar por cromatografía, podemos separar una aspirina, por ejemplo, que es un medicamento, ¿cierto? Entonces son mezclas muy complejas, sabemos que hay una mezcla, pero es complejo de separar. Aquí tenemos algo que se llama cromatografía de papel. Hay diferentes tipos de cromatografía. Cromatografía de columna y cromatografía de papel son como las más significativas. En este caso tenemos cromatografía de papel, es la más sencilla de hacer. ¿Qué necesitamos? Pues básicamente necesitamos dos medios. Un medio que se llama la fase estacionaria y otra que se llama la fase móvil, ¿no? Aquí tenemos que
nuestra fase. Esa fase que tenemos ahí es la fase estacionaria y luego tenemos nuestra fase móvil, que es la que tenemos en la parte superior. ¿Sí? Simplemente lo que se hace es que se hace una siembra. Ese puntico que ven ahí es una siembra, lo voy a hacer en un color diferente para que se aprecie un poquito mejor. Pronto en ese. Eso se llama una siembra, es un puntico de una mancha. Se deja un tiempo en una fase que se llama móvil, ¿cierto? Generalmente usamos un alcohol, si más hemos utilizado, o acetona, y ese alcohol acetona hace que la sustancia empiece a subir. Como ustedes observan, en esta parte, que es la parte del corrimiento, ya les voy a señalar cuál es el corrimiento, en este naranja. En esta parte del corrimiento se observan diferentes colores. La mancha inicialmente era de color negro, ¿cierto? Y la veíamos como algo negro. Pero resulta que la mancha no es negra o la tinta no es negra, es amarillo, azul, un azul más claro, rojo, un verde, un amarillo, ¿cierto? Y los colores que van subiendo de aquí para allá son los colores de los cuales se compone ese puntico negro que tenemos ahí. Este es nuestro método denominado o conocido como cromatografía. Tenemos un método de pronto un poquito más conocido para nosotros que se llama filtración. ¿En qué consiste la filtración? La filtración es un método que se apoya en la técnica de la suspensión de algunos sólidos que se encuentran inmersos en algunos fluidos, es decir, un sólido en un líquido. Cuando un sólido está suspendido en un fluido, por ejemplo, usamos este método que se llama separación, separación por filtración. En el esquema tenemos un soporte universal, eso que estoy señalando se llama soporte universal. Tenemos un embudo de manera cotidiana, de hecho nosotros mismos lo podemos hacer, solo necesitamos la estructura de embudo que consiste en que una parte es más ancha que la otra. Observen que la parte superior es más ancha que la parte inferior y a eso le llamamos embudo. Necesitamos un recipiente para recolectar lo que vayamos sacando. En este caso el recipiente que tenemos aquí es un vaso de precipitado y necesitamos lo más importante, lo más determinante, vamos a resaltar eso, el papel filtro. Eso que tenemos aquí es mi papel filtro. Y ese papel filtro es determinante porque es lo que me permite hacer la separación. ¿Cuál es el fundamento de ese papel filtro? Vamos a volverlo a señalar, que es el más importante. El fundamento de ese papel filtro es que tiene que tener un determinado tamaño ese papel para que los líquidos no pasen con facilidad. ¿Sí? La idea es que el líquido pase de una manera muy lenta para que el sólido se vaya quedando inmerso. Es decir, que cuando tengo una filtración, el líquido va a pasar lentamente, se va a depositar acá y el sólido se va a quedar atrapado en el papel filtro. Ese método se conoce como el método de la filtración. Luego vienen las actividades. ¿Qué es lo que quiero que hagan con eso? Pues que estudien cada método, que lo entiendan de una manera muy determinante, porque en la siguiente guía pues vamos a hacer los diferentes métodos, obviamente de manera casera, ¿cierto? Pero aquí necesito que hagan lo siguiente, que realicen un resumen de lo que entendieron bajo sus términos y bajo sus palabras. Luego, que dibujen en su cuaderno todos los métodos de separación. Aquí intenté aproximarles los dibujitos para que ustedes los puedan hacer y los puedan desarrollar como con mayor facilidad. Van a construir para mí el punto 3 una sopa de letras y quiero que tengan en cuenta estas palabras que son determinantes, ¿no? Materia, elemento, mezclas y demás son palabras determinantes para entender los métodos de separación. Por favor, resuelven esa sopa de letras, lo envían ojalá con diferentes colores para que sea un poco más bonito. En nuestro punto 4 vamos a emparejar cada juego de palabras según considere y vamos a usar colores. ¿De acuerdo? Entonces vamos a responder por aquí alguna, vamos a tomarla al azar, digamos que tomamos decantación. Entonces voy a tomar mi método de decantación, voy a usar este color, está como llamativo, usemos el verde, listo, entonces decantación, ya tengo decantación, esa es una de las que voy a ir a buscar, entonces busco las posibilidades, ¿no? Entonces heterogénea y decantación pues no tienen como mucha relación. Decantación, agua de mar, yo puedo decantar agua de mar, difícil, ¿cierto? Si tengo dudas voy y me devuelvo a la guía, busco decantación, que era decantación, recuerden que lo usamos cuando teníamos nuestro
aceite y agua, o sea que era para líquido líquido y se basaba en el principio de inmisibilidad, es decir, que un líquido no se podía disolver en otro líquido, o sea que no se relaciona. Seguimos buscando palabras que se relacionen. Elementos químicos, poco. Líquidos inmisibles, decantación, ya me hablaban de líquidos inmisibles. Posiblemente, ahí tengo una posibilidad. Hierro y harina, de pronto no. Diferente tamaño, como complicado. Punto de ebullición, suspensión de sólidos, capilaridad. O sea que empezamos a hacer nuestro ejercicio y decimos que la opción más correcta pues era ese. Y voy a encontrar en mi guía que aquí dice líquidos inmiscibles con color verde y aquí va a decir decantación con color verde. Con cada una de ellas voy a hacer lo mismo. Ahí terminaría mi guía y sin ningún problema la entrego. Espero que me hayan entendido. Un buen día para todos.